Moción 300 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. A continuación, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto sobre colegios profesionales. 2. Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica. 3. Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica el capítulo 15 de la Constitución Política de la República. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta, se ofrece la palabra. Yo quiero plantear lo siguiente. Quiero que nosotros podamos conversar en su oportunidad, ojalá invitando al presidente del Tribunal Constitucional, porque la verdad es que estoy bastante preocupado porque a mi juicio el Tribunal Constitucional está extralimitándose las facultades que le confiere el artículo 93 de la Constitución Política de la República, no solo en el proyecto del CERNAC, donde no hubo requerimiento ni del Senado, ni de la Cámara, ni de el grupo de diputados o de senadores que están habilitados para poder recurrir, sino que si los trascendidos que están en la prensa son efectivos, por la vía de un téngase presente, y por lo tanto sin alegatos, sin bilateralidad de la audiencia, sin audiencias públicas, estaría el Tribunal Constitucional pronunciándose respecto a la constitucionalidad de artículos que no son de ley orgánica y por lo tanto que no tienen que hacer control previo. Y eso, a mi juicio, es bastante complejo. Pero no solo ocurrió en ese proyecto, sino que se conoció el fallo del de entrevista video grabada, donde también son más de 10 normas que no son orgánicos constitucionales, respecto a las que extendió de oficio su competencia, a pesar de no tener que hacer control preventivo de constitucionalidad. Entonces, a mí me parece que este es un tema bien complejo, ¿ya? Recordemos que los fallos del tribunal no son recurribles de ninguna manera, pero creo que sería importante que nosotros pudiéramos tener también una conversación con el presidente del Tribunal Constitucional, porque creo que estamos entrando en una verdadera colisión de facultades, ¿ya? Y naturalmente que las facultades que tiene el Tribunal Constitucional son los que le confiere la propia Constitución del artículo 93. Y creo que a la luz del fallo de video grabada, y una vez que tengamos eventualmente el fallo, que hay que conocerlo, hasta ahora tenemos solo trascendido respecto del CERNAC, poder invitar al presidente del tribunal para poder tener una conversación respecto a esta materia, ¿ya? Yo sé que nuestras facultades llegan solo hasta la invitación, ¿ya? Pero poder hacerlo y en la invitación manifestarle nuestra inquietud respecto a aquello, ¿ya? Lo conversábamos con el secretario en el caso de entrevista video grabada. Lo que se señala es que no va a poder quedar a la potestad reglamentaria ni siquiera poder definir el contenido de las capacitaciones, ¿ya? Se señala que eso va a quedar en la ley, debiera quedar en la ley. Entonces, la verdad es que creo que estamos llegando a una situación bien compleja que creo que es muy importante al menos poder conversar respecto de los criterios que definen el contorno, el borde de las facultades del Tribunal Constitucional, porque claramente está yendo una interpretación que es bastante difícil de enmarcar dentro del artículo 93. No sé si... Diputado Zafirio. Ya algo se había estado conversando durante el curso de la mañana, particularmente sobre informalmente, digamos, sobre la sentencia la de entrevista a video grabada. Yo creo que podríamos diseñar una manera más formal de hacer presente. ¿Por qué lo planteo como idea? Los miembros de la Comisión de Constitución transversalmente proponemos a la sala un proyecto de acuerdo en que se represente al Tribunal Constitucional desde el punto de vista estrictamente jurídico lo que se ha estado conversando.
si es que hay alguna, porque no hay el resto de conversar con el presidente del tribunal, no va a quedar en ninguna parte. La conversación informal yo creo que no aporta mucho. Lo que de alguna manera yo proponía era representarle por escrito e invitarlo a la comisión, que es formal, digamos, una sesión de la comisión, ya no es una conversación informal, sino que representarle nuestra preocupación respecto a aquello, ya, e invitarlo a una sesión formal de la Cámara. Creo que esa es de la comisión. Yo creo que eso podría tener más impacto que un proyecto de acuerdo o resolución, ya, que todos sabemos lo que termina, ya. Bueno, si no viene, yo creo que tendríamos que buscar una alternativa distinta, ¿no es cierto? Ya incluso quizás de promover algún tipo de reforma constitucional, de poder definir aquello, no sé, ya tendríamos que buscar una alternativa distinta, pero creo que la primera instancia debería ser intentarlo. Diputado Asquella. Gracias. Lamentablemente no llegué al inicio cuando se introdujo el tema. Tuve la oportunidad de leer en forma transversal, rápida, cuando dieron cuenta en la sala del fallo, de la resolución, en fin. Y claro, a mí me llama la atención otra cosa en todo caso. O sea, que hay ciertas materias en las cuales se pronuncia porque le corresponden por ser leyes orgánicas, y hay otras en donde no hubo requerimiento y no hubo, y dijeron, y nosotros queremos pronunciarnos. No sé si estaban hablando de eso. De eso. Ah, perfecto. Estamos precisamente hablando de eso. Porque el cuestionar, lo que yo alcancé a leer, sí me hacía bastante sentido, lo del reglamento. En el fondo, que había ciertas materias que podían afectar la igualdad ante la ley. Ok, uno podrá tener opiniones distintas, pero dentro de todo está argumentado en el ámbito del respeto a las normas constitucionales, que me imagino nadie podría discutir la igualdad ante la ley. Lo otro sí que me llama la atención, porque es atribuirse a algo que efectivamente no lo tiene. Respecto a eso fue la propuesta que hice, Perfecto. que estaba pronunciándose respecto de artículos que no nadie eran preguntó. de ley orgánica, y por lo tanto, y que además no habiendo un requerimiento, no existiendo un requerimiento, no tenían por qué ellos pronunciarse respecto a aquellas normas. Por lo tanto, no, pero yo creo que esto ha ido creciendo, y creo que es un momento que hay que discutir aquello, ¿no es cierto? Yo todavía no lo leo en profundidad, no sé si el secretario ya lo leyó. Me gustaría saber si es que hay comentarios que se hicieron en la discusión legislativa que hacen referencia a aquellos aspectos que ellos por su cuenta, sin requerimiento y sin ser materia de ley orgánica, se pronunciaron. Porque eso también yo lo había visto en otros pronunciamientos del tribunal. Cuando hubo, por ejemplo, un requerimiento de parlamentario, y sin perjuicio que no se pronunciara el requerimiento de algo específico que está dentro del cuerpo del proyecto en control, ellos en el fondo dicen, mire, pero en la discusión legislativa, en segundo trámite, un parlamentario hizo referencia, y ahí lo toman y lo revisan. No sé si es que es el caso. Le ofrezco la palabra, señor secretario. Simplemente, de lo que alcancé a revisar, el Tribunal Constitucional no señala, como dice usted, una referencia al debate legislativo, sino que determina de que, sin perjuicio de las normas que el Senado le señala en su oficio, en virtud del cual le comunica la aprobación del proyecto de ley, o sea, sin perjuicio de esas normas que se señalan que tienen que estar sometidas al control preventivo del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional determina que él tiene competencia para conocer de estas disposiciones. Y se generó un debate internamente respecto a determinar si eran orgánicas constitucionales, y se les dio ese carácter y empezó el análisis en la sentencia. No hay una alusión al debate legislativo. Sí, lo que pasa es claro, ellos califican los artículos de una manera distinta como lo hace el Congreso. Diputado Soto. Yo creo que el asunto sin duda es preocupante, digamos. Esta es una institución que tiene grado de autonomía, inamovilidad, que son los máximos que se permiten en nuestra institucionalidad, pero eso en ningún caso les da derecho a atribuirse competencia o otorgarse para sí atribuciones que no le corresponden. Aquí claramente no hubo un requerimiento de parlamentarios que permitiera discutir la constitucionalidad de otros aspectos que son propios de materia de ley simple.
Y creo que la preocupación sin duda es totalmente justificada, sobre todo si es reiterada. El punto es que si nosotros creemos que ellos se están extralimitando, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bajo el límite de que tampoco nos extralimitemos. Es decir, nosotros somos una cámara política, pero debemos hacer nuestro planteamiento por las vías que corresponde. Y en último caso, me parece que lo lógico sería, si es que consideramos que había una extralimitación evidente, es promover un proyecto de ley, no sé si es compartido por todos, pero un proyecto de ley que ciertamente le otorgue una mayor delimitación a estas facultades e impida que se atribuyan estas prerrogativas. Yo le pediría, presidente, si le parece bien, le sugiero que el señor secretario de la comisión nos haga un pequeño informe para mañana con la autorización constitucional que aparentemente utilizaron para abordar estas materias no requeridas y ver los caminos a seguir y tomar una decisión de conjunto si es que existiría alguna mayoría en un camino u otro. Pero creo que adoptar mañana una decisión, manifestando una preocupación compartida por todos los integrantes de la comisión desde ya. A mí me parece que perfectamente podríamos adoptar mañana el acuerdo, ¿ya? Pero creo que lo que podemos pedirle a la secretaria que nos haga una propuesta, ¿no es cierto?, de oficio representando esta inquietud fundadamente a partir, ¿no es cierto?, del fallo que conocemos y la preocupación también por lo que puede ocurrir y si le parece ahí poder adoptar ese acuerdo, enviar ese oficio como comisión y ahí mismo también poder invitar al presidente, pero que lo acordemos mañana, yo no tengo ningún problema después de un informe de la comisión. Vamos a suspender primero para poder conversar fuera de la sesión, 5 minutos. Ah, no, Zafiro tiene la palabra antes. Ah, no, Gutiérrez. Una consulta, presidente, que me sorprendió con el tema. Pero usted dice que se ha sabido, o se ha tomado conocimiento del fallo que viene del CERNAC, porque ese fallo no ha salido, por lo que sé. Y se ha tomado conocimiento de lo que viene del contenido de la sentencia. No, pero no quiero preguntar sobre el tema del CERNAC, porque ese está todavía bajo... pero se ha trascendido parte del fallo. Eso es lo que ha ocurrido. Pero eso es cuestionable, po. Eso es grave, po. Eso es, porque efectivamente, claro, porque al final del día lo que estamos sabiendo es que alguien está adentro del tribunal dando a conocer parte del fallo. Yo no sé cuál será, pero me parece que... Claro, eso podríamos oficiar, incluso diciendo que nos den respuesta si es lo que está pasando es cierto el contenido, para preguntarle que nos mande el fallo. Po. Mire, hay dos cosas. Una, a ver, hay dos, diputado Gutiérrez, hay dos observaciones. Una, respecto a la extensión de sus facultades, porque por esta vía, ¿no es cierto?, ya la verdad es que el Tribunal Constitucional está extralimitando sus facultades para actuar de oficio como control preventivo más allá de lo que dice estrictamente la norma constitucional. Me parece grave que además hay un problema de debido proceso. Esta forma de ocupar téngase presente, ¿no es cierto?, como una especie de requerimiento privado particular, ¿ya?, y que no se permitan ni contestación, ni alegatos, ni audiencias públicas, y que al final por esta vía se llega a un efecto muy similar al que se hubiese tenido con un requerimiento de por medio. Eso me parece bastante grave por sí. Esto pasó en CERNAC. En 30 horas también se extralimitó, pero sin el téngase presente, ¿ya? Y en el caso además de CERNAC, creo que el que estemos nosotros siendo informados por la prensa de las modificaciones que ya habrían acordado, del número de artículos que serían declarados inconstitucionales, y además
filtrado de que el fallo no lo van a dar a conocer hasta después de las elecciones por razones políticas, como aparece en los medios. Ya me parece que algo bastante grave y que debiera, ¿no es cierto?, al menos consultársele o representársele al Tribunal Constitucional, porque, para que al menos lo desmienta, ¿no es cierto?, porque hasta ahora tampoco ha habido ningún desmentido del Tribunal Constitucional respecto a sus trascendidos que han salido en varios medios de comunicación. Pero quedamos de poder adoptar ese acuerdo mañana, ¿ya? Que vamos a pedirle un informe más detallado a la Secretaría con una propuesta de acuerdo que nos va a traer mañana, va a ser muy preciso en eso, para una propuesta de acuerdo y que al inicio de la sesión de mañana adoptaríamos o no ese acuerdo en función de la propuesta que nos va a hacer la Secretaría. ¿Te parece a la comisión? Claro. Sí, diputado Esquella. O sea, lo que hay que revisar es la, entre comillas, facultad que se están atribuyendo de revisar el quórum de lo que en el trámite legislativo no fue calificado como orgánico. Y no es que le niegue la posibilidad de que algo salga errado del Congreso en esa perspectiva, de la calificación del quórum, pero que eso sea exclusivamente vía requerimiento. No, porque al final del día el control que políticamente está en tela de juicio, y que a mí creo que es un error, digamos, ponerlo en tela de juicio, se está contribuyendo a que esté en tela de juicio si es que es una puerta de entrada que se revisen todos los proyectos, incluso, digamos, los de ley simple, porque creen que podrían eventualmente tener, digamos... Coloma. Presidente, respecto del eventual documento que se emitiría el día de ayer o acuerdo, creo que debiese ser respecto de entrevistas videograbadas, no respecto de los trascendidos de prensa, independiente de que si efectivamente después se comprueba que los trascendidos fueron reales, podamos cuestionar que hayan habido trascendidos, porque podemos hacer el loco que nos hacemos cargo de un trascendido de prensa y que después el fallo contenga una cosa completamente distinta y como comisión vamos a quedar muy mal. Entonces yo creo que respecto a estos hechos debemos actuar sobre los hechos consumados, respecto en este caso de entrevista videograbada, o esperar si es efectivo o no que va a salir un documento, una sentencia respecto de CERNAC para ahí hacer los puntos respecto de la recalificación de quórum y de los eventuales trascendidos que pudo haber existido. Diputado, antes de darle la palabra al diputado Soto, sí, a lo mejor no me expliqué bien, pero el acuerdo respecto de la, por así decirlo, ultraverita del Tribunal Constitucional es respecto de los fallos que conocemos, pero respecto del CERNAC, lo que yo planteé es recoger la propuesta del diputado Gutiérrez, más bien expresar la preocupación por el trascendido mismo, ¿no es cierto?, de que existan estos trascendidos, estas filtraciones, ¿ya? Y que no haya ningún desmentido, no por el contenido, porque obviamente no podemos pronunciarnos respecto a un contenido que no conocemos. Pero perdón, un pequeño comentario. Claro. Que yo creo que es un error hacer la presentación respecto del trascendido hasta que no tengamos la confirmación de que el trascendido fue real. Porque si después se modifican 3 artículos, vamos a quedar nosotros como que hicimos una presentación al tribunal respecto a un hecho falso. Entonces creo que se puede hacer la representación de la filtración que eventualmente puede existir respecto a este fallo una vez que se pueda constatar que efectivamente el trascendido fue real. Está bien. Diputado Soto. Solamente hacer notar, señor presidente, que si el trascendido es cierto, la preocupación también se agrava si se considera que tiene un efecto expansivo a numerosas otras situaciones que son similares a la del CERNAC. Entiendo que se estaría cuestionando la constitucionalidad de la potestad sancionadora de la administración pública, particularmente de los organismos fiscalizadores. Y ya existen varias otras superintendencias, la Inspección del Trabajo, que todos los días aplica multa, y que puestos internos, que sin duda podrían tener un aparente vicio de inconstitucionalidad y generar a todos los que interesados la posibilidad de plantear un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, estando de antemano aprobado por esta tesis que está sosteniendo el Tribunal Constitucional. Es decir, el efecto es tremendamente grave para el funcionamiento de toda la potestad sancionadora de la administración pública. Y por eso yo creo que hay que hacer una referencia, al menos en sentido general. Yo, a lo mejor en particular no, porque no conocemos el detalle de las sentencias, pero sí sabemos que esta materia que tiene que tener un desarrollo muy excepcional y tiene que tener límites bien precisos, si no, no se coloca al margen de la ley claramente. Está bien, pero yo creo que
al hacer nosotros la prevención respecto a lo que conocemos, ¿ya? Y yo tiendo a compartir de que más allá de plantear nuestra preocupación y además si es que va a quedar invitado el presidente, ahí ya conoceremos el fallo, podremos representarle esto. Yo estoy de acuerdo que el criterio jurisprudencial que se fijaría en ese caso hipotético, si fuera cierto, es gravísimo, digamos, para todo lo ocurrido ya en las facultades de regulación y sanción que tiene la administración y a pesar de tener control, que el criterio anterior era que la podían tener, se había control jurisdiccional. Ahora, a pesar de tener control jurisdiccional, se estaría eventualmente cuestionando su constitucionalidad, que sería gravísimo. Diputado Gutiérrez. Sí, era para compartir su criterio y señalar efectivamente que también para el decoro y buen funcionamiento de este tribunal, claro, si estos trascendidos llegan a confirmarse sería más grave, pero también por el buen funcionamiento de este tribunal que esté dando a conocer parte del fallo, es como estar amoldando ya, diciendo por aquí voy a ir. No me parece que sea correcto de un tribunal de la República de Chile, cualquiera sea. Es decir, yo creo que ellos tienen que resolver y está su fallo ahí, pero esto que está dándolo por parte, si llega a ser verídico, si llega a confirmar, es muy grave. Pero si llega a confirmar, cuando salga el fallo definitivo, entonces mejor decirle, mire, el tribunal no es pertinente lo que está haciendo, porque si no, al final del día va a ser mucho más grave si llega a confirmarse con un fallo que usted está dictando, esto que hoy está ya saliendo eventualmente de manera extraoficial, presidente. Vamos a esperar la propuesta de la Secretaría mañana, ¿no es cierto?, donde lo que a lo más podríamos quizás no reprochar, pero preocuparnos de que existan filtraciones y eso sí, poder de alguna manera representar la preocupación respecto al contenido de los fallos que ya conocemos, particularmente del de entrevistas videograbadas, y eventualmente acordar también invitar al presidente del Tribunal Constitucional para poder conversar estas materias acá en una sesión extraordinaria. Si le parece a la comisión, mañana entonces tomaríamos acuerdo con un texto preciso que nos representa a todos. Se cierra la cuenta. Entrando a la orden del día, corresponde continuar con la discusión particular de la moción que perfecciona la regulación contenida en los capítulos 1 a 8 en materias que indica, boletín 11.342-07. Vamos entonces a continuar con la votación en particular del gran acuerdo. Gran acuerdo. Ya, diputado, no se reste a este gran acuerdo. No, pero sí con el voto también, el voto sirve. Diputado Gutiérrez, mire. ¿Por qué se restan los acuerdos, Gutiérrez? Sí. Señor secretario. Presidente, si bien nos corresponde analizar el numeral 15 que está en la página 18, nosotros queremos someter a consideración de la comisión la propuesta de esta Secretaría respecto a la norma de los reemplazos de los diputados y senadores. Ah, perfecto, quedó pendiente. Sí. Entonces, ahora tenemos un texto concreto propuesto y que les están en este minuto haciendo entrega. María Teresa en este momento está entregando... No. Esto es aparte. Esto es un documento solamente para ver el tema de las propuestas de reemplazo de los diputados y senadores. Don Fuad, permiso. Estamos transformando en una asamblea constituyente de facto nosotros. Permiso. Algo así. Oye, cuando terminemos el gran acuerdo, no se va a necesitar comprensión constitucional. El acuerdo era... para... El acuerdo era... Sí, seguir la lógica, seguir la lógica de los cores, de y los del- concejales y una regla especial en relación a los independientes. ¿Tienes...? Sí, tengo. Ya, yo te voy a... Presidente, un poquito... No, les están entregando un documento aparte, es lo que vamos a ver ahora. El reemplazo de diputados senadores. Presidente, Señor secretario, le ofrezco la palabra. a ver, la tarea encomendada a la Secretaría era tomar en consideración para el reemplazo de los diputados y senadores lo que se establece en la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, lo que ocurre en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y la propuesta figura en la columna del lado derecho de esta especie de comparado, que dice lo siguiente: el artículo: si falleciere o cesare en su cargo algún diputado o senador durante el desempeño de su mandato, la vacante se proveerá con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral de quien provoque la vacancia,
habría resultado elegido si a esa lista hubiera correspondido otro cargo. Si quien cesare hubiera sido elegido dentro de un subpacto, la prioridad para reemplazarlo corresponderá al candidato que hubiera resultado elegido si a ese subpacto le hubiera correspondido otro cargo. Son En- espejos. Ese es tal cual como los otros casos, Concejales y concejales y consejeros. consejeros regionales. En caso de no ser aplicable la regla anterior, la vacante será prohibida por la corporación que hubiera integrado quien causare la vacancia por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido político al que hubiere pertenecido al momento de ser elegido. Para tal efecto, el partido político tendrá un plazo de 10 días hábiles desde su notificación por el secretario de la respectiva corporación de haberse producido la vacancia. Transcurrido dicho plazo, sin que se presente la terna, quien provoca la vacante no será reemplazado. La respectiva corporación deberá elegir al nuevo integrante dentro de los 10 días siguientes de recibir la terna respectiva. Y si no se pronunciare dentro de dicho término, la persona que ocupe el primer lugar de la terna asumirá de pleno derecho el cargo vacante. Caso de los independientes. Que después viene el tema de la situación de los independientes. A quienes hubieran sido elegidos como independientes integrando pactos, se aplicará lo dispuesto en los incisos precedentes del presente artículo. Si no hubieran integrado pactos, serán reemplazados mediante elección complementaria, únicamente si la vacancia se hubiera producido 12 meses antes del día de la elección de diputados o senadores para el siguiente periodo legislativo. El nuevo diputado o senador permanecerá en funciones el término que le faltaba al que originó la vacante, pudiendo ser reelegido. Antes de 12 meses, más de 12 meses antes. Hasta 12 meses antes. 12 La meses vacancia antes se hubiera del día producido exacto. hasta 12 meses antes. Hasta 12 meses. Porque si es que... No, 12 porque meses si no antes 12 es meses un del día día, exacto. es un Claro, día. exactamente. Hasta 12 meses antes. Hasta 12 meses antes. Esa es la propuesta de la Secretaría. Lo otro que figura en comparado Las dos situaciones es una propuesta que nos hizo llegar el Max Pavé como un aporte a este debate. Un poquito más complicado. Esto es lo más espejo que puede ser. Ya. Ya. En votación... ¿Alguien la va a Sí, suscribir? sí, por la... Espérate, Pero es que si nadie pide, tengo que seguir, nadie pide la palabra, Claro, le lo damos asigno que un rol al ofrezco la Tribunal palabra. Calificador de elecciones. Pero si como está ofrecida la Proveerá el palabra. Tribunal Calificador de elecciones. Acá es la corporación en el caso de los... Yo también, po, estaba preparado con indicaciones. Hoy te voy a mandar mi... Después te voy a- Ya. Ofrezco la palabra sobre la propuesta de la Secretaría. Ofrezco la palabra, diputado Esquella. No, diputado Coloma. Ahí sí. Gracias, presidente. Dos comentarios. El primero, respecto de quién debe nombrar la vacante, yo me quedo con la propuesta de Max Pavés, que tiene que ser el Tricel, el que nombre cuando se da la lógica de que una persona fallezca o cese en su cargo, tiene que ser él el que establezca quién es el que corresponde. O sea, al Tricel le corresponde calificar quién es la persona que obtiene los votos suficientes para ser nombrado, no a la corporación. Y segundo, respecto de la situación de los independientes, creo que a mí, en lo personal, a mí no me parece que en el caso que un independiente fallezca o cese en su cargo, ese deba ser reemplazado. Creo que eso efectivamente lo que hace es alterar la voluntad popular que hubo al momento de elegir a ese independiente. Precisamente si fue electo, fue probablemente, y con el nuevo sistema, con porcentajes menores al 25-30%, por lo tanto, había una intención de que fuese ese ciudadano en forma ajeno a los partidos políticos quien ejerciera el rol. Al hacerse una elección complementaria, probablemente va a ser electo una persona que tenga militancia política
y probablemente esa persona va a ser de la coalición mayoritaria al momento de que se realice esta elección complementaria. Entonces creo que al final lo que va a hacer es que cuando fallezca o cese una persona independiente va a ser un subsidio a la coalición mayoritaria la posibilidad de realizar una elección complementaria. A la que sea, a la mayoritaria del territorio, pues también. Va a ser así. ¿Alguien? Presidente. Diputado Rincón. El punto que coloca el colega Coloma no es menor desde el punto de vista de la soberanía popular y lo que ella implica en un acto electoral. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse, si nos importara ese punto, esto es que el independiente o la independiente electa popularmente pueda mantener esa representación, además muy escasa y muy sui generis. Ahí tiene el lápiz, colega. Muchas gracias. Si eso verdaderamente preocupara, a mí me preocuparía porque además son escasos y por lo tanto si llegan como independientes son representativos, muy representativos, en un sistema de alta competencia donde las listas van sumando unos con otros a tal punto que existe el diputado o la diputada de lista, porque son los votos de la lista los que lo consagran o las consagran. Si eso importara y a mí me preocupara, entonces evidentemente que la elección complementaria no es la solución, porque termina consagrando por texto legal que en el reemplazo la coalición mayoritaria en el territorio se lleva el cargo. Entonces, en ese caso, dado que es excepcional, porque él no puede, el procedimiento para el independiente es excepcional, no aplica el otro procedimiento, no puede aplicar porque no está en lista, tendríamos que tener un procedimiento excepcional. Y la única alternativa que a mí se me ocurre, pensando en voz alta, es que el independiente tuviera reemplazante previo. No veo otra. O, derechamente, no tuviera elección complementaria. Pero la no elección complementaria también significa privar al mundo independiente de un representante también por textos legales. Es como lo contrario de saber que en definitiva si hay elección complementaria, en el 98, 95, 99% de los casos se la lleva la coalición mayoritaria del territorio. Lo contrario es, no se la lleva nadie y eso también beneficia a las coaliciones que tengan mayoría porque asientan la mayoría respectiva, automáticamente. Yo daría vuelta a la posibilidad de que tuviera reemplazante designado y establecido por ser independiente en el propio acto electoral de declaración de su propia candidatura, que por lo demás requiere firmas ciudadanas para poder presentarse. Yo quiero argumentar en favor, no de la solución, pero sí de alguna forma de el problema que se generaría al no generar reemplazo. Me pongo en el escenario donde ha ocurrido en que en circunscripciones senatoriales de regiones extremas que son más pequeñas, ganan los independientes. Y que tengamos en esas regiones donde se mantienen los dos senadores y que uno de ellos sea independiente, si fallece o cesa en el cargo y no se puede reemplazar por una elección complementaria, ese territorio pierde el 50% de su representante. Y por ejemplo, en el Senado, que son 8 años, si usted pone el caso de que al primer año un independiente de una región extrema, senador, fallece o cesa en el cargo, tú dejas 7 años a una región con el 50% de su representación. Entonces, claramente que el establecer de que no tiene reemplazo por hecho de ser es un castigo también a la región por elegir un independiente. Entonces, creo que tampoco esa es una buena solución. Puede ser la que plantea el diputado Rincón o establecer una elección complementaria, porque al final tú le estás devolviendo a la propia ciudadanía la posibilidad de reemplazar a ese independiente, ¿ah? Que obviamente va a ser la excepción. Pero cuando uno ve en el conjunto del país, ¿no es cierto?, un cargo, la verdad es que probablemente no genera una gran diferencia desde el punto de vista de la correlación de fuerzas políticas. Pero en ese territorio sí.
el quedar con un representante menos. Podría efectivamente ser muy significativo. Entonces, si tengo que optar, yo opto por la propuesta que hay hoy día. ¿Ya? Sí. Diputado Monquiver. Sí, yo tengo más dudas que quiero despejar. En el inciso primero se habla de los subpactos. No teníamos resuelto que en la elección de parlamentarios no hay subpacto. No hay subpacto entre partidos, pero con independientes sí. Entonces, un partido puede subpactar con independientes. Pero no se llama, sí, está bien, pero el término que se usa en la ley es subpacto. Subpactos. Sí, lo que no se permite son subpactos entre partidos. Estamos de acuerdo, pero queda claro. Sí, ustedes se pusieron. Entonces, tiene varias veces. Sí. Todo para ir pactado. Ok. Oiga, pero sigamos, presidente, porque si no. Oiga. Ya, Un diputado Monquiver sin meter cuñita. En el inciso segundo tenía una duda, pero entiendo que está resuelta en el inciso final, porque habla de que el reemplazo es por el nombre que plantee el partido político, una terna. Si hay independientes, rige la misma regla. Estamos claros que eso viene en el inciso siguiente, que era mi duda, pero una duda ya más de fondo. La elección complementaria, como yo no vivía cuando había elecciones complementarias en Chile en esa época, ustedes lo sabrán. ¿Cómo funciona, presidente? ¿Usted qué sabe? ¿Es una elección complementaria de qué tipo? ¿Cómo se organiza? ¿Bajo qué sistema electoral? ¿Qué fórmula? ¿Es uninominal? Pregunto yo, porque estamos aquí tirando una elección complementaria con un sistema DON, pero un sistema DON para elegir uno no calza. A mí me gusta la idea de la elección complementaria, pero tenemos que ponernos de acuerdo en eso primero, porque si estamos aprobando la elección complementaria, tenemos que ver cómo lo vamos a elegir al caballero o a la señora. Porque si es uninominal, no sé, tenemos que, o todos llevan, no sé cómo funcionaba en Chile en los años 60 cuando había elecciones complementarias, que teníamos un sistema proporcional y hubo elecciones complementarias. ¿Cómo se elegían esos señores? ¿El que sacaba más votos? ¿Un voto más era elegido? No sé. ¿Cuántos candidatos por ir por lista? Yo creo que eso también hay que conversarlo antes de aprobar eso. Si es que lo llegáramos a aprobar. Pero eso para que quede claro. En el fondo resolvámoslo, si es que vamos a hacer eso. La otra fórmula es la de Ricardo, que también... que nombre un suplente. Sí, diputado Esquella, después diputado Rincón, solo señalar que tiene toda razón diputado Monquiver, pero esa en materia de ley orgánica. Pero está bien. Yo no sé, yo creo que yo no había nacido en esa época, imagínense. Ya, diputado Esquella. No, para acotar la discusión, me da la impresión que en la primera alternativa, es decir, que funcione el mecanismo que hoy día se ejerce para los consejeros regionales y para los concejales en caso de fallecimiento o cese, estamos de acuerdo. Inmediatamente nos pasamos al inciso segundo, si es que no fuera el caso, es decir, ya todos los cargos que se podían elegir en un determinado pacto, no subpacto, sino que en un determinado pacto ya están ocupados. O sea, ya cada uno de ellos le fue muy bien ese pacto y están todos electos. Ahí recién nos pasamos al caso de que la corporación elige dentro de una terna. Entonces, quería ir aclarando una cosa, lo que decía el diputado Coloma. Lo que yo entiendo no es que en el escenario del primer inciso elija la corporación. En el primer escenario se rige en el fondo por las normas, o sea, por la sentencia del TRICER al final del día. Eso es lo que manda. No, nada que ver la corporación. La corporación recién entra en juego cuando no aplica. Que hoy día no habría ningún caso, creo yo. Hay casos de subpactos que eligieron a cada uno de sus, como Renovación Nacional en Las Condes, pero no el pacto completo. Entonces siempre estaríamos dentro del inciso primero. En el escenario, digamos, de que estuviéramos dentro de,
Recién conversábamos con Renzo de cuál es la justicia que tiene esto, digamos, por qué la terna, qué tiene que ver el resto de la corporación, ese que se genera la vacante acá en la Cámara de Diputados. Yo creo que la respuesta es ¿por qué darle una atribución tan potente al partido político? Más que en el fondo cuál es la justicia de que elija la corporación. Es decir, hoy día lo cuestionado es que el partido elija sin preguntarle a nadie. Es un término medio, digamos, o menos invasivo desde el punto de vista, o menos discrecional desde el punto de vista del partido político, es hacer partícipe al resto de la corporación, personas que fueron electas con el voto popular. Es decir, hacer de alguna manera indirecta partícipe a la ciudadanía en la elección o en la suplencia, digamos, en el llenado de esa vacante. Creo yo, por lo menos está la justificación profunda de que esas personas están validadas con el voto popular. Y donde, claro, no hay acuerdo, y sinceramente me hace mucho sentido lo que nos decía el diputado Coloma y lo que se dijo después respecto de los independientes. Claro, no está lo suficientemente resuelto. De ahí pasarnos a la lógica de un suplente, que tuvimos un mecanismo nosotros con suplentes. Los consejeros regionales se presentaban con un nombre de suplente. Hoy día ya no, hoy día se sigue el camino que todos conocemos, digamos, pero cuando eran elegidos por los concejales iba un nombre de suplente. Yo no sé cuáles serían las implicancias de algo así, es innovador, pero estoy abierto, por supuesto, a estudiarlo. No me genera conflicto el tema de la elección complementaria, o al menos no me genera el mismo conflicto que generaba años atrás la elección complementaria. Yo estudié ese debate en su momento. Y ustedes verán que el inciso final del artículo 51 de la Constitución lo dice explícitamente. Una vez que ya trató todo el tema de las vacancias, dice, en ningún caso procederá la elección complementaria. La justificación de esa frase tenía que ver con cómo podría alterar o desestabilizar un caso puntual, exacto, el ejercicio, digamos, del mismo Ejecutivo. ¿Por qué? Porque al final del día era un pronunciamiento más bien de cómo estaba el gobierno de turno, porque no se tenía acceso a encuestas, no había, digamos, la posibilidad de tener sondeos, de tener conocimiento de cuál era la aprobación o rechazo que la ciudadanía tenía respecto del gobierno. Y por supuesto, digamos, también tenía que ver con materias propias del intervencionismo del gobierno de turno. Cómo se las arreglaría en el fondo para poder lograr, digamos, ese escaño. Y eso obviamente que está vigente hoy día también. Pero en fin, o sea, la resistencia a la elección complementaria yo creo que es infinitamente menor que lo que podía ocurrir, digamos, años atrás. Sí, diputado Rincón y después el diputado Choré. Solo una observación. Recordemos que tendría que ser excepcionalísimo, tendría que ser más de uno el que falleciere o cesara en el cargo, porque recordemos que las listas en general, salvo en algunos casos, tienen más cupos que cargos a elegir. Claro, pero no siempre se llenan. Diputado Rincón. Lo que pasa es que yo creo que todos estamos conscientes que el principal problema se produce respecto al independiente. Yo creo que ahí está el punto, porque parece, me corrige el presidente si me equivoco, pero yo entiendo que el reemplazo en el caso de las listas está cubierto por las propias listas. Sea subpacto, sea pacto, en general, sí, efectivo que algunas coaliciones no llenaron todas las listas, fueron casi al justo en las listas, pero debiera por esa vía solucionarse el problema en general. Donde no tiene solución porque no puede haber derechamente lista que corra, en el caso del independiente, ese es el punto. A mí no me gusta esto de que el partido proponga una terna que sea o esté sujeta al escrutinio de la corporación, o derechamente lo propone el partido, cumple los requisitos. Claro, porque si cumple los requisitos y lo propone el partido para reemplazar a alguien del partido, ¿por qué la corporación va a tener que elegir de entre tres que le proponga el partido? Es que a mí no me gusta ese así. Ese así no me gusta. ¿Ya? Entonces lo manifiesto derechamente. Yo no voy a aprobar eso. ¿Ya? Sí, porque mira, al final lo que termina haciendo el partido es trasladar al órgano corporativo la disputa interna partidaria.
Pero lógico, para decir, no nos veamos la suerte entre gitanos. Con una terna de 3 tú das espacio a 3 grupos. ¿Y cuál de los 3 grupos, en función de sus ascendientes, vínculos, nexos al interior de la corporación, donde todos van a poder participar de todos los partidos? Pero lógico, pues, obvio. ¿Ya? Pero puede ser, pero así, o sea, si el partido va a reemplazar a alguien del partido, bueno, el partido entonces lo propone, tiene que cumplir los requisitos legales para ser diputado o senador y listo, y se acabó el tema, ¿ya? Por eso que esa fórmula de que la corporación entre a referirse al punto, a tal punto que si la corporación no quisiera, por un respeto a las otras, a los otros partidos y que se aplique como regla de reciprocidad, es decir, no hago nada. De hecho, ya lo esboza la propia norma. Después de 10 días queda el primero en la terna. ¿Ya? Pero esa no tiene lógica, proponer normas con una trampa entre medio, para que no. Yo creo que derechamente uno tiene que tener una norma que funcione bien. Y la norma que funciona bien, si va a ser el partido, bueno, el partido propone, cumple los requisitos legales y jura nomás. Se acabó. Ahora, respecto a los independientes, yo insisto, si nos interesa salvaguardar o no el cupo independiente, esa debe ser la pregunta de la mesa. Si nos interesa salvaguardar el cupo independiente, tenemos que establecer un mecanismo que posibilite eso. La elección complementaria en general dificulta que lo posibilite. Quien se lo lleva, porque el colega Monque dice, ¿qué mecanismo opera? Bueno, tiene que operar el sistema electoral vigente, pero como es un uninominal queda trastocado. Claro, porque el sistema DON y el sistema que uno aplique, al ser un uninominal se trastoca. O sea, imagínate, sería hoy día N+1. N+1, todas las coaliciones van a competir con 2 contra un independiente que va a ir por ese cupo independiente, que a lo mejor ni siquiera está identificado con ese diputado independiente o senador independiente que falleció, por ejemplo. Entonces creo que la elección complementaria en el caso de los independientes, a lo menos asumamos, si la aprobamos, yo la prefiero a esta cosa híbrida rara de una terna a la corporación respectiva. Pero si la llegamos a aprobar, seamos claros que el que se lo va a llevar el 99.9% es la coalición más fuerte del territorio. No los independientes. Por lo tanto, en ese minuto no hay representación de independientes. Muere. La otra alternativa es dejar vacante. Y la otra alternativa es que tenga un reemplazante, porque la representación independiente es excepcionalísima. Entonces yo propongo un mecanismo excepcionalísimo, que el independiente tenga reemplazante. Lo designa y lo define antes. Y la ciudadanía va a votar por esa dupla, porque va a conocer a su independiente de reemplazo. Pero el acto electoral va a estar refrendado en urna, porque es excepcionalísima la elección de un independiente, debe ser excepcionalísimo el mecanismo de reemplazo de ese independiente. ¿Podemos suspender la discusión de este artículo? Diputado Choroní. Sí. A ver, pero yo creo que entrando un poquito al tema del reemplazo de los que van en una lista y cuando no hay más cupos, que sería muy excepcional, yo creo que en ese caso también uno podría, de alguna forma, establecer una elección complementaria, que es como una manera también de sancionar la incapacidad de los partidos de llenar sus cupos. ¿Ya? O sea, si es que nosotros tenemos por, de alguna manera, definición legal la posibilidad de llevar un candidato más que el número de cargos a elegir, la posibilidad de que un partido o un pacto no tenga dentro de esa lista el reemplazo va a ser bien excepcional. Y va a ser cuando probablemente no ocupe todos los cargos que tenía en la lista. O sea, sí va a ser. ¿Ya? Solo ahí. O cuando tengas 2 personas que hayan cesado en el cargo fallecido. ¿Ya? Entonces, en ese caso, podríamos aplicar la misma regla que los independientes. Elección complementaria. Me la compro. Derechamente. Entonces, en lugar de tener 3 sistemas de reemplazo, tenemos 2 nomás. Uno que corre la lista y el otro elección complementaria. Porque tener 3 sistemas de reemplazo, a mí me parece que hace bastante compleja, digamos, la implementación, que en una el poder
la tienen los ciudadanos a través de los votos que hicieron en la elección original, corre la lista, en la otra la tiene el partido y en la otra se hace una elección nueva distinta. Creo que quizás eso resuelve el problema y eso además es un incentivo a que los pactos llenen todos los cupos de la lista. Yo no sé cómo era la fórmula. ¿Ustedes tienen algún antecedente? ¿Cómo era? Yo sé que ninguno de ustedes, del 73 para atrás, la elección complementaria era uninominal, proporcional, ¿cómo era? Ahí no había pacto. Era proporcional con la uninominalidad. Oye, lo que sí puedo señalar es que antes deberíamos aprender algo de eso, porque antes del 73 era proporcional, pero sin pactos. No solo sin subpactos, sin pactos. Por partido, más listas de partido. Partido no. Por definición, Que era lo mejor. por definición, cuando se elige un sistema mayoritario, no, Mayoritario, que es uninominal, trastoca el sistema que le ponga para ser de mayoría, porque lo rompe la candidatura. Y el 73 no había pacto, ahí fue cuando fuimos juntos con la Democracia Cristiana, ¿se acuerdan? No había nacido. El CODE. No me acuerdo. Pero Monker hace rato que lo único que pretende es generar condiciones de división. Oye, yo hoy día cruzaba la frontera. Diputado Monker, usted sabe quién es el primero que muere en un choque de tren, ¿no? Estamos en el mejor de nuestro momento. El carbonero. Hostigando acá. Ya. Dejamos pendiente este artículo mientras no, o no, pero si usted quiere definir el sistema electoral de la Constitución, diputado Monker. Mayoritario, que pasa a ser por naturaleza va a ser mayoritario. Claro, si es uninominal, po. No, pero es que yo creo que la única fórmula ya no puede ser proporcional porque es un solo cargo. Sistema mayoritario. Pero podemos buscarlo como se anunciaba en la legislación anterior. El sistema es N+1. No, pero cuando tiene un solo cargo, pero no, pues no es proporcional, si hay un solo cargo a elegir, ¿cómo lo va a hacer? Pero puede ser el N+1 igual se mantiene. Se mantiene porque lleva todos los partidos y el independiente va solo. Obvio. Lo que pasa es que va a ser Pueden un presentar dos nominal en el candidatos para resultado. elegir uno. Nadie va a pues, presentar no. dos porque quieren ganar. O sea, no van a dividir los votos. No, Pasa a no, ser pues, todo los preelectoral. los partidos No, está bien. No, pero sigue, a ver, perdón, sigue siendo, no, sigue siendo mayoritario, pero con el sistema de listas, ¿ya? De N+1. Por eso se lo lleva el partido. Obvio. Claro, el partido se lleva, siempre los partidos se van a llevar el cupo. No los independientes. La primera mayoría de la lista va a votar. Bueno, pero dejemos pendiente para poder ver cuál es la redacción de eso, si no la vamos a resolver ahora, pues sigamos con los siguientes artículos, ¿le parece? Me parece. Pero ya, tomemos un par de acuerdos preliminares. ¿Qué? Primer acuerdo preliminar. Corre la lista y quien proclama así sería, en ese caso, el Tricel, no la Cámara. ¿Estamos de acuerdo, no? Ya, perfecto. Luego, en los casos en que no queden más cupos, digamos, en la lista, en el pacto, no, que ya no quedan más en el pacto. Primero el subpacto, después el pacto, después de eso se aplica la misma norma que los independientes, es decir, elección complementaria. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ya, hasta ahí estamos de acuerdo. Tenemos hasta el inciso primero, hasta ahí llegamos. Ya, ya, ya. Y mañana seguimos con el resto. Continuemos con los... Sí, sí, aprobado, pero con el Tricel en vez de la Cámara de Diputados. Sí, no, pero. ¿Usted nunca dice Cámara de Diputados? No, el inciso primero no. El inciso primero no dice. Ah, no dice nada, tiene Son los razón. resultados de las elecciones, La es decir, corporación Tricel. interviene. Ah, tiene razón. Tiene razón. Estamos, perfecto. A ver el texto de Max. Está perfecto. Está impecable. Claro que el colega Soto se ¿estamos claros? No, que siempre el Tribunal Calificador de Elecciones, por ser una elección, tiene la facultad. O sea, no es necesario colocarlo en la Constitución. Necesita. No es necesario. Es él. Sí, claro. No, es obvio. Corporación aparece en el No, segundo es a partir de las facultades que tiene el propio Tribunal Calificador de Elecciones. Ok, perfecto. Aprobado el puro inciso. El inciso primero está aprobado del artículo y el resto pendiente. Perfecto. Continuemos. Señor secretario. Presidente, hay que continuar en el comparado original, página 18. Página 18, numeral 15 del artículo único del proyecto de ley. Sí, que pretende
que suprime el inciso segundo del artículo 65 de la Constitución. El artículo 65 dice: las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirige al presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de 10 diputados ni por más de 5 senadores. El inciso segundo que se suprime es el siguiente: las leyes sobre tributo de cualquier naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la administración pública y sobre reclutamiento, solo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales solo pueden tener origen en el Senado. ¿Sí le parece? Eso, en definitiva, esas materias pueden ingresar por cualquiera de las cámaras. Aprobado. Estamos aprobados por- entonces, Pero yo quiero hacer presente que yo ahora no entiendo por qué el diputado Gutiérrez se siente excluido del gran acuerdo. Si incluso en su ausencia le aprobamos por unanimidad sus indicaciones. no está... Gutiérrez. Está Gutiérrez, por si acaso. La unanimidad... O sea, este es un gran acuerdo, incluso contra la voluntad del PC. Lo incluimos en el acuerdo igual. Lo hacemos parte del acuerdo. Sí, pero ¿tienes la asistencia? No, él lo votaría en contra. Votaría en contra de su indicación. Ya. Artículo 65. Sí está. Presidente. A ver. Página 21. 74. Es el numeral 16 del diputado. Diputado Rincón. Antes, perdonen, antes de pasar a otro artículo, este que acabamos de ver solo contiene, me refiero al 65, ¿ya? Que habla del origen, o las cámaras de origen que eliminamos en el inciso segundo. Posteriormente establece la iniciativa exclusiva del presidente de la República, con varios numerales, porque después de una de carácter genérico, entra en una serie de numerales, y hay uno que yo por lo menos quiero llamar a la reflexión, aunque no esté en la moción, dado que este es un gran acuerdo, y así lo hemos tratado de impulsar. El numeral sexto, página 20, presidente, por su intermedio, si me sigue. ¿Ya? Numeral sexto, presidente, página 20. Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto el sector público como el sector privado. Yo creo que es una tremenda limitación de carácter legislativo y del mandato del soberano a los parlamentarios, el que ni siquiera se puedan promover normas de seguridad social que no tienen impacto fiscal. Porque la norma no distingue, y la interpretación que se ha hecho, por tanto, dice relación con el contenido y no con materias de carácter presupuestario. Entiéndase, por tanto, que aunque no irrogue gasto fiscal, aunque no impacte fiscalmente o aunque no impacte en el ámbito privado de la seguridad social financieramente y solo sea de contenido, tampoco puede presentar un parlamentario una iniciativa. Entonces yo puedo entender que la potestad exclusiva privativa del presidente de la República diga relación con normas de seguridad social. Seguridad social es mucho más que la previsión, para empezar, hoy yo creo que estamos todos contestos en eso. Es amplísimo el campo, es amplísimo, pero está diciendo que aunque no impacte fiscalmente, ni en lo público ni en lo privado, tampoco puede el parlamentario presentar una moción, porque esto no es una aprobación de una moción, es la presentación. O sea, no tiene iniciativa el parlamentario. Así tenga las 10 firmas, no tiene. Entonces, yo pediría que, no lo zanjemos aquí probablemente, pero por lo menos lo conversemos. Yo creo que la norma de iniciativa exclusiva privativa del presidente o presidenta de la República está limitada al impacto fiscal o al impacto financiero en el mundo privado, ¿ya? Pero no, dado que la norma es amplísima, seguridad social, a normas que podrían, por ejemplo, agilizar el cobro de algo que está retenido incluso, en la medida que se modifique una norma de rango legal, no administrativa, por tanto, y que tampoco podría el parlamentario tener iniciativa. Esto es tan efectivo lo que digo que hemos llegado a forzar entre todos y casi transversalmente la interpretación, porque no tiene mucha lógica la interpretación tan sesgada,
por texto literal expreso. La interpretación no así, sino aplicar un texto que es clarísimo por lo demás. Lo dejo planteado. Sí, ténganse presente. Sí, eso es efectivo. No, yo creo que lo que tenemos que empezar a utilizar son los criterios de nuestras facultades que tiene el Tribunal Constitucional y resolveríamos todos estos problemas. Ya. Ah, bueno. Ya, entonces. Por lo menos voy a traer una propuesta para que la tenga cada uno y la. Presidente, nos corresponde analizar en la página 21 el numeral 16 del proyecto que reemplaza el artículo 74 de la Constitución por el siguiente. El presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto en uno o en todos sus trámites y en tal caso la Cámara que haya recibido la manifestación de urgencia deberá pronunciarse dentro de 30 días si se trata del primero o segundo trámite o dentro de 15 si de uno posterior. Cada Cámara calificará la urgencia de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. No obstante, cualquiera de las cámaras podrá acordar que el plazo de la urgencia de un proyecto quede suspendido mientras estén pendientes, en la comisión que deba informarlo, 2 o más proyectos con urgencia. Ya, sí, Constitución del 25. Sí, el diputado Andrade dice que se acuerda de eso todavía, ¿ya? Sí, ya. No sé. Bueno, aquí tenemos la historia fidedigna de la elaboración de la Constitución del 25 con el diputado Andrade. Si le parece a la comisión, este es parte del gran acuerdo. ¿Le parece? Acordémoslo si quiere, pero yo me abstengo porque creo que el sistema de urgencia es de un abuso. En votación. Yo no. Y derechamente lo vamos a votar en contra nomás. ¿Han emitido su voto todos los señores y señora diputada? ¿Han emitido su voto? Sí, está. Resultado de la votación. Está aprobada por 9 votos a favor y 1 en contra. Aprobado el numeral 16, pasamos al numeral 17, señor secretario. No, presidente, pero me coloquen abstención, no rechazo. Pero si usted votó rechazo. Ah, ya. De hecho, anuncié que iba Perfecto. a abstenerme y terminé rechazando. Y después dijo que iba a rechazar derechamente, pero si le parece a la comisión, abstención. Abstención. No altera nada la votación. Segundo 9. Si se hubiera suscitado cuestión de constitucionalidad sobre el proyecto y esta no se hubiera resuelto 10 días antes del vencimiento del plazo señalado en el inciso anterior, el presidente de la República dispondrá de un término de 10 días para formular observaciones, contado de la notificación de la sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional. Reforma laboral. Si le parece, esto es el caso de la reforma laboral para el tema del veto, resolver el tema del veto. Sí. Si le parece, si se acuerda. 18, veto ciego. Presidente, el número 18 señala, modifícase el artículo 78 de la siguiente forma. Letra A. En su inciso tercero, suprímese la frase y los fiscales judiciales. Pasó de moda. Dejo está en concordancia con lo que ya lo habíamos Sí, dicho. porque ya no. En concordancia con lo que ya habíamos hecho ya, de eliminar a los fiscales judiciales, de todo, dejar de todo rastro. No. Ministro. En esta propuesta.
Ya, perfecto. En la página 24 lo mismo. B, la página 24, la literal B, exactamente lo mismo. Se da por aprobado. La 25 también, número 19. Fiscalía alguna. Ya, esto es la silla musical, número 19, evitar la silla musical de los fiscales regionales. Sí. El 19, el terminar con la silla musical de los fiscales regionales. De eso se trata. Se trata de que hoy día hay un impedimento para que los fiscales regionales puedan ser nombrados por un segundo periodo en esa fiscalía regional. Entonces lo que hacen es que se cambian de región y van rotando. Se llama la silla musical. Por lo tanto, de alguna forma de vulnerar aquello. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí le parece? Yo puedo cambiar mi voto. Sí. Ya, vamos, diputado Gutiérrez. La indicación del diputado Gutiérrez sería para agregar un numeral que señala lo siguiente: para eliminar el artículo 93, los numerales 1 y 3. 1 y 3. El primero establece la atribución del Tribunal Constitucional. 1. Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas antes de su promulgación. Y la 3. Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso. Oye, yo quiero proponer lo siguiente. No, perdón. Antes de votar esto, a lo mejor. No, a lo mejor. No, pero miren, no. Pero a lo mejor hay que hacer alguna precisión ya justamente en algunos de estos numerales del artículo 93. A partir del informe que nos va a hacer la propia Secretaría, a lo mejor este es el momento ya de tratar de quizá precisar bien esto para poder evitar derechamente en la Constitución con mayor claridad la extralimitación del Tribunal Constitucional. Yo les sugiero que podamos esperar quizás hasta mañana, ya que la Secretaría va a estar abocada, digamos, a poder ilustrarnos respecto a esto antes de votar el artículo 93. Pero es que tú podrías decir, ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes que el Congreso haya calificado como orgánicas constitucionales. Decirlo expresamente, porque al decir de las leyes orgánicas constitucionales, ellos se atribuyen la facultad de calificarlas. Pero si nosotros colocamos, por ejemplo, que las que haya calificado el Congreso, podemos a lo mejor resolver el problema. Presidente, yo lo que le sugiero es que votemos la indicación y me parece bien acotar el tema de la revisión de los quórum, sin perjuicio que tiene que quedar abierto a que cuando la admisibilidad de un proyecto, por ejemplo, fue alterada por las salas respectivas y una minoría se siente afectada o que más bien ve que está afectada la Constitución, queda abierta la puerta para un requerimiento. O sea, por supuesto. Por eso hay que ser muy cuidadoso en la redacción. Cuando hay un requerimiento por inconstitucionalidad de forma, evidentemente. Exacto. Que sí. Por eso busquemos por lo mismo, hay que tener mucho cuidado en la redacción. Ahora, eso no tiene nada que ver con la indicación. Yo preferiría dejar votar la indicación ahora que eliminar las atribuciones de frentón. Y después, si quiere, podríamos redactar algo en conjunto para poder delimitar bien. Con ese acuerdo yo soy partidario, digamos, de poder reabrir, porque después no digan que no se podía reabrir la discusión respecto. Pero en ese contorno, tal cual como lo hemos explicado. Sí, por supuesto. ¿Le parece? Diputada Torres. Ahí sí. Lo que pasa es que recién señalaba que el Congreso es el que determinaría, para que no lo haga el Tribunal Constitucional, qué leyes son orgánicas constitucionales. Pero eso no lo señala la propia Constitución. O sea, además de los casos que señala la Constitución, tenemos nosotros facultades para señalar en una ley cualquiera y decir esta ley es orgánica constitucional. Sí, por las mesas. Las mesas.
¿Qué mesa? En comisión, la secretaría con el presidente y en las salas respectivas las mesas califican. O sea, solo porque sí, no porque la Constitución mande que a qué tal... No, por supuesto, pero ¿A está la eso Constitución, voy? pero nosotros calificamos cuáles artículos son los que Se tienen que efectivamente someter al conocimiento. cumplen con esos requisitos, ¿ya? ¿Dónde está la atribución? ¿En la ley orgánica o no? ¿Dónde se expresa que efectivamente son las en La ley orgánica del Congreso. Sí. Perfecto. Así es. Ok, entonces, si le parece, votamos la indicación, pero con el compromiso... No, por eso el acuerdo es que se va a votar la indicación, porque como es de eliminar, sin embargo, el acuerdo es que se va a buscar una redacción quizás acá para poder precisar bien ya la atribución de una nueva que... Así es, sin necesidad de votar la reapertura del debate, sino que queda acordado por unanimidad previamente el que vamos a reabrir el debate respecto al 93. Exactamente. Claro. Diputado Andrade. No, rechazamos la indicación de... Diputado Andrade. Yo estoy por respaldar al presidente en esta alternativa. Solo preguntar. ¿Y habría disposición de revisar los otros numerales? ¿Ah? Podríamos verlo, ¿no? Y ver una cosa más completa, para ver una cosa. ¿Ah? Por eso digo, ya, ok. Yo en ese cuadro... Si le parece, rechazamos por unanimidad la indicación del diputado Gutiérrez y queda pendiente con el apoyo de la Secretaría hacer una revisión del 93 en general para poder, en esta línea, poder ir precisando las atribuciones. ¿Le parece? Así se acuerda. Este es el corazón de esto. Este es el momento. Obvio, sobre todo los autoacordados. Bien, Andrade, bien. Los autoacordados. Eso hay que verlo. Pues, esto está bonito. Esto va a ser lo más importante de pero acuerdo. no asustemos a los amigos. Tranquilo. No, yo soy de los que cree en el Tribunal Constitucional. Sí, pero que hay por eso hay que precisarlo bien, porque están haciendo un flaco favor los tribunales constitucionales. Yo soy de la misma tesis. Si sigue tal cual, o desaparece o se transforma en una cuestión que no sirve para nada. Así es. Por eso que... No, que quede expresamente en acta la intervención del diputado Asquella. Está televisado. Si siguiera el curso, el 302 número 2. Eso es lo que tiene. La mala evaluación, digo, popular. Ya. Continuamos Numeral en la página 20. 29. Numeral 20. Numeral 20 del proyecto es agregas el siguiente numeral 17 en el artículo 93. No, eso ya se da por rechazado. Pero esto lo rechazamos la anterior por el tema del error judicial. Sea por rechazado, por incompatible con lo ya resuelto por esta comisión. Que lo habíamos... Lo del error judicial, que se va a mantener en la Corte Suprema, no en el Tribunal Constitucional. Eso era si se aprobaba. Diputada Turres. Discúlpeme que retroceda, le pedí a Cristian recién que me pasara nuestra ley orgánica constitucional, el reglamento, perdón, y aquí señala que en el informe, efectivamente, en el número 2 dice la mención de los artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado y los fundamentos de dicha calificación. Pero si aquí el Congreso, en el reglamento, en el artículo 302, si la mesa comete un error y este error es ratificado por una mayoría circunstancial, igual llegamos a que sería el Tribunal Constitucional quien en definitiva diría si sí o si no. Entonces yo creo que no basta, o sea... Pero vía requerimiento, ¿no? Sí, claro, pero igualmente va a ser el Tribunal Constitucional el que va a dirimir si eso es o no, si es o no, si se apega o no a la Constitución, y sigue siendo, por tanto, la fuente de las leyes orgánicas constitucionales, la Constitución política, y no el Congreso. O sea, no porque el día de mañana queramos nosotros calificar como ley orgánica constitucional el delito de homicidio, significa que eso va a salir de esa forma.
No, tienes toda la razón, diputada. Toda la razón. La fuente, ¿no es cierto?, es la Constitución. Tiene toda la razón. El tema es qué ocurre en los casos en que se calificó de determinada manera, no hubo ninguna observación respecto a aquello, ni diputados ni senadores presentaron ningún requerimiento ante el Tribunal Constitucional, ya, y el Tribunal Constitucional empieza a revisar un conjunto de otras materias, ya alterando completamente la expresión de la soberanía popular del Congreso. ¿Ya? Yo entiendo que cuando hay un requerimiento, porque efectivamente en el Congreso hay discrepancia respecto a aquello, que tiene que ver con los quórum, una cosa tan importante, ¿ya? Sea el Tribunal Constitucional que dirima esta divergencia, este disenso, ¿no es cierto? Pero frente a la consulta. Pero cuando no hay esa diferencia, cuando no hay discrepancia, que el Tribunal Constitucional por sí y ante sí lo haga, eso es lo que a mí me parece que hay que evitar. Así es. ¿Presidente? No es exactamente eso, pero es mucho vida, sí, porque no hay perita, de hecho. No hay perita, sería. Sí, sin perita. Presidente. 21ª. La última enmienda propuesta es el numeral 21, que agrega la siguiente disposición transitoria 29ª nueva. Página 34 del comparado. Disposición 29ª. Las modificaciones introducidas al número 12 del artículo 32, al número 9 del artículo 53, a los incisos 3º y 6º del artículo 78 y al artículo 81, que elimina la referencia a los fiscales judiciales, entrarán en vigencia transcurridos 90 días a contar de la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Desde ese momento, quienes se desempeñen como fiscales judiciales de cortes de apelaciones pasarán a ocupar, por el solo Ministerio de la Ley, el cargo de ministro de las respectivas cortes en que ejerzan sus funciones, siempre que cumplan con los requisitos para ser nombrado en tal calidad y no tengan la limitación de edad contemplada en el inciso 2 del artículo 80. Eso es lo mismo requisito, ¿no? Sí, pero fiscal que va a ser ministro. Yo tengo una consulta porque no, lo pasé. Tengo una consulta porque entiendo que son los mismos requisitos. Ahora, si no fuera así, estamos en un problema, porque vamos a hacer con un fiscal judicial que no cumple con requisitos, ¿se va para la casa, tiro? No, yo no redacto sin. ¿Ya? ¿Ya? Me gustaría saber cuáles son las diferencias de requisitos entre los que se tienen que tener para ser fiscal judicial a ministro. Eso está en el Código Orgánico de Tribunales. ¿Ya? Si es que no hay diferencia, no hay problema. Pero si es que hay diferencia, creo que sería importante saber si vamos a dejar algunos fiscales fuera. Yo igual entiendo que no hay diferencia. Y que si así, me parece innecesaria la mención, digamos. Yo igual, si le parece, dejamos pendiente este artículo también para poder revisar las normas del Código Orgánico de Tribunales. ¿Le parece para mañana? Así también como la propuesta, diputado Monker, sería bueno tratar de adelantar alguna propuesta respecto del mecanismo de elección, en el caso de la elección complementaria, para poder llegar mañana. Muchas gracias, diputado Monker. Y además, con el apoyo de la Secretaría, sin perjuicio de las propuestas de cada uno de los colegas, algunas modificaciones que se puedan hacer al artículo 93. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.